Era el final de la tarde del 17 de agosto cuando toqué la puerta de aquella casa deteriorada en Tijuana, el sol agonizante proyectando sombras largas, mientras el aire denso estaba cargado con el olor penetrante del alcohol. El hombre apareció tambaleándose, ojos enrojecidos, rechazando con gritos cualquier mención de ayuda. Entonces intenté hablar de Cristo, y su rostro se contorsionó en furia incontrolable. Sus manos empujaron mi pecho con una fuerza brutal que me lanzó hacia atrás por las escaleras. El último pensamiento antes del impacto fue una oración silenciosa, mientras mi cráneo golpeaba el concreto. Soy el padre Miguel Hernández. Tengo 52 años, y esa tarde la Virgen de Guadalupe me reveló que mi verdadera misión apenas comenzaba. Llevaba 24 años en el ministerio sacerdotal cuando llegué a Tijuana. 24 años sirviendo a Dios en diferentes parroquias de México, pero nunca había enfrentado lo que encontraría en esta ciudad fronteriza. Hace 8 años, el obispo me llamó a su oficina en Guadalajara y me dijo algo que jamás olvidaré. Miguel, Tijuana está sangrando. Las familias se están destruyendo por el alcoholismo y las drogas. Necesito a alguien que no se rinda, alguien que entienda que cada alma perdida es una batalla que vale la pena pelear. Acepté sin saber que esas palabras definirían cada día de mi vida desde entonces. Cuando llegué a los barrios marginales de Tijuana, hermano, hermana que me escuchas, comprendí el verdadero significado del sufrimiento humano. Esta ciudad fronteriza, donde miles cruzan buscando el sueño americano, también se había convertido en el lugar donde las adicciones devoran familias enteras. El tráfico de drogas, la pobreza extrema, la desesperanza que se respira en las calles polvorientas, donde los niños juegan junto a botellas vacías de cerveza. Me asignaron a la parroquia del Sagrado Corazón, en el corazón de la zona donde el alcoholismo registra los índices más altos de todo México. Durante estos 8 años en Tijuana, visité cientos de hogares destruidos por las adicciones. Toqué puertas que nadie más se atrevía a tocar. Entré en casas donde la violencia había dejado marcas en las paredes y en los rostros de mujeres golpeadas. Me gané una reputación en la comunidad, hermano. La gente empezó a llamarme el padre que nunca se rinde, porque cuando todos abandonaban un caso, cuando los psicólogos declaraban imposible la recuperación, cuando las familias perdían toda esperanza, yo seguía regresando, seguía orando, seguía creyendo que ningún alma está tan perdida que la gracia de Dios no pueda alcanzarla. Pero te confieso algo, y quiero ser completamente honesto contigo. Hubo momentos en que dudé, noches donde me arrodillaba en la capilla vacía de la parroquia y le preguntaba a Dios si realmente estaba haciendo alguna diferencia, porque de cada 10 casos de alcoholismo severo que atendía, tal vez lograba ver transformación genuina en 2 o 3. Los demás recaían, volvían a la botella, destruían nuevamente a sus familias, y eso me quebraba el corazón. Recuerdo especialmente un caso, 2 años antes de aquella tarde del 17 de agosto. Un hombre llamado Ricardo, también alcohólico, también violento. Pasé 6 meses visitándolo, orando con él, conectándolo con grupos de apoyo. Una noche, en un ataque de furia, intentó golpearme con una botella rota. Logré esquivar el ataque, pero el terror que sentí esa noche me persiguió durante meses. Empecé a cuestionar si mi método era el correcto, si mi persistencia no era valentía, sino simple terquedad que me estaba poniendo en peligro innecesario. Comenta de qué país me estás escuchando. Queremos conocerte y orar por ti. Entonces llegó la llamada que cambiaría todo. Era un miércoles por la tarde. El calor de agosto sofocante en Tijuana. Escuché mi teléfono celular sonar mientras preparaba la misa vespertina. Del otro lado de la línea, una voz femenina quebrada por el llanto. Padre Miguel, soy María Elena Vázquez. Me dieron su número. Me dijeron que usted es el único que puede ayudarme. Mi esposo está destruyendo a nuestra familia. Lleva 15 años bebiendo, pero ahora es diferente. Ahora es violento. Mis hijos tienen miedo de estar en su propia casa. Esta mañana amenazó con matarnos a todos.
Por favor, padre, si no hace algo, voy a perder a mi familia. Cerré los ojos y sentí ese peso familiar en el pecho. Otro caso imposible, otra familia al borde del abismo. Pero también sentí algo más profundo, algo que no puedo explicar completamente. Una certeza de que debía ir, que esa llamada no era casualidad. Le pedí la dirección. Calle Constitución 247, en uno de los barrios más peligrosos de la zona este de Tijuana. Le dije que llegaría antes del anochecer. Mientras conducía mi vieja camioneta por las calles deterioradas hacia la casa de los Morales, oré intensamente. Señor, dame sabiduría, dame las palabras correctas, protégeme, pero sobre todo, ten misericordia de esta familia que está sufriendo. El barrio se veía peor de lo que imaginaba. Casas con paredes descascaradas, perros callejeros buscando comida en la basura, grupos de jóvenes en las esquinas con miradas desconfiadas hacia mi camioneta, claramente identificada como del clero. Cuando llegué frente al número 247, mi corazón latía fuerte. La casa era pequeña, de un solo piso, con ventanas rotas cubiertas con cartón. El jardín frontal estaba lleno de botellas vacías, docenas de ellas acumuladas junto a la puerta. El olor a alcohol era tan intenso que lo percibí antes de salir del vehículo. Tomé mi crucifijo, lo besé y caminé hacia la puerta. María Elena me abrió antes de que pudiera tocar. Tenía 41 años, pero aparentaba 10 más. Sus ojos hinchados de tanto llorar. Un moretón amarillento en el pómulo derecho que intentaba cubrir con maquillaje. «Gracias por venir, padre», susurró, mirando nerviosamente hacia el interior de la casa. «Está adentro. Lleva bebiendo desde las 8 de la mañana. Le dije que vendría un sacerdote y empezó a gritar blasfemias horribles. Padre, tenga cuidado, por favor». Detrás de ella, 3 niños me observaban desde el pasillo oscuro de la casa. El mayor no tendría más de 12 años. Sus rostros reflejaban un terror que ningún niño debería conocer. Me arrodillé para estar a su altura y les sonreí. «Dios los ama mucho, pequeñitos. Todo va a estar bien». Pero mientras pronunciaba esas palabras, sentí una opresión en el pecho que nunca había experimentado antes. María Elena me contó rápidamente la historia mientras me guiaba hacia el interior. José Luis Morales, su esposo, de 44 años. Habían sido novios desde la secundaria. Se casaron jóvenes, llenos de sueños. Él trabajaba en la construcción. Era buen padre los primeros años. Pero hace 15 años perdió su empleo debido a una lesión en la espalda. La depresión llegó primero, después el alcohol. Lo que comenzó como unas cervezas para calmar el dolor se convirtió en una botella de tequila diaria. Después, 2 botellas. Ahora bebía desde que despertaba hasta que perdía el conocimiento. «Ha gastado todos nuestros ahorros, padre», me contaba María Elena mientras avanzábamos por el pasillo oscuro. Vendió nuestros muebles, empeñó las joyas de mi madre, incluso intentó vender el refrigerador. Yo trabajo limpiando casas, pero todo lo que gano no alcanza porque él encuentra el dinero y lo convierte en alcohol. Pero lo peor no es la pobreza, padre. Lo peor es la violencia. Cada día es peor. Hace 3 noches me golpeó frente a los niños porque no le di dinero para más cerveza. Mis hijos duermen con miedo, esperando escuchar sus gritos cuando llega borracho. Me detuvo antes de entrar a la sala. «Padre, he intentado todo. Llevé a José Luis a 2 clínicas de rehabilitación. Duró 1 semana en cada una antes de salirse. Conseguí que un psicólogo lo viera gratuitamente. Solo fue a 2 sesiones. Hablé con su familia, con sus antiguos amigos, con nuestro antiguo párroco. Nadie ha podido ayudarlo. Algunos me dicen que lo deje, que tome a mis hijos y me vaya. Pero padre, yo hice un juramento ante Dios. Prometí amarlo en la salud y en la enfermedad. Sé que el alcoholismo es una enfermedad. Sé que en algún lugar dentro de ese hombre destruido todavía existe el José Luis del que me enamoré. Pero estoy perdiendo la esperanza». Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba. Le tomé las manos. «Hermana, el Señor ve tu fidelidad, ve tu sufrimiento, y te prometo que no estás sola en esta batalla». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras de consuelo, sentía crecer en mi interior una inquietud que no podía explicar. El aire dentro de esa casa se sentía pesado, opresivo.
como si una oscuridad tangible llenara cada rincón. María Elena abrió la puerta de la sala, y ahí lo vi por primera vez. José Luis Morales estaba desplomado en un sofá raído, rodeado de botellas vacías. Incluso desde la distancia pude ver sus ojos inyectados de sangre, su barba descuidada, su ropa sucia. Cuando escuchó la puerta abrirse, levantó la cabeza. Su mirada era la de un hombre que había perdido toda humanidad, reemplazada por algo salvaje, algo perdido en las profundidades de la adicción. «¿Quién es este?», gruñó con voz pastosa, señalándome. El olor a alcohol que emanaba de él era abrumador. María Elena dio un paso atrás, instintivamente protegiéndose. «Es el padre Miguel, mi amor. Viene a ayudarnos». José Luis se puso de pie tambaleándose, agarrándose del respaldo del sofá para mantener el equilibrio. «¿Ayudarnos? ¿Otro maldito cura viniendo a salvarme? ¿Cuántos van ya, vieja? No necesito que me salven. Necesito que me dejen en paz». Me acerqué lentamente, manteniendo mi voz calmada. «José Luis, hermano, no vine a juzgarte. Vine porque tu esposa me llamó, porque tus hijos necesitan a su padre». Algo en mi tono lo enfureció aún más. Se abalanzó hacia adelante, pero tropezó con una botella vacía y cayó de rodillas. Desde el suelo empezó a gritar. «¡Mis hijos! ¡No me hables de mis hijos! ¡Ellos me odian! ¡Mi esposa me odia! ¡Todo el mundo me odia! Y ahora vienes tú con tu sotana y tu cruz a pretender que tu Dios me puede ayudar». Me arrodillé a su altura, ignorando el olor penetrante a alcohol rancio y sudor. «José Luis, Cristo murió por ti, no por el hombre que eres ahora, sino por el hombre que puedes volver a ser. Su gracia es suficiente, hermano. No importa cuán profundo hayas caído, su amor puede alcanzarte». Fue en ese momento cuando todo cambió. Mencioné el nombre de Cristo, y algo oscuro cruzó por los ojos de José Luis. Su rostro se contorsionó en una expresión de odio puro que jamás había visto en otro ser humano. «No me hables de tu Cristo», rugió, y en un movimiento sorprendentemente rápido para alguien en su estado, se puso de pie. «Tu Dios me abandonó. Tu Dios me quitó mi trabajo. Tu Dios destruyó mi vida. No quiero saber nada de él». María Elena gritó. «¡No, José Luis!». Pero ya era tarde. Vi sus manos extenderse hacia mi pecho. Sentí el empujón brutal, una fuerza descomunal que me lanzó hacia atrás. Todo sucedió en cámara lenta. Mi cuerpo volando hacia atrás, perdiendo el equilibrio en el borde de las escaleras que ni siquiera había notado detrás de mí. El terror de saber que iba a caer. Y entonces, la caída. Mi espalda golpeando los escalones de concreto, 1, 2, 3 veces. El dolor explosivo. Y finalmente, el impacto final. Mi cráneo estrellándose contra el piso de concreto del pequeño sótano al final de las escaleras. Escuché gritos lejanos, la voz de María Elena chillando, los niños llorando, y después, el silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que parecía tragarse el mundo entero. Mi último pensamiento consciente fue una oración fragmentada. «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y entonces, la oscuridad me envolvió completamente, pero lo que encontré tras esa puerta cambiaría para siempre mi comprensión del poder transformador de la gracia divina. No puedo describir con exactitud lo que experimenté en ese momento entre la vida y la muerte. Los médicos después me dirían que estuve en muerte clínica durante 7 minutos antes de que los paramédicos llegaran. 7 minutos sin pulso, sin respiración, sin ningún signo vital. Pero lo que viví en esos minutos, hermano, hermana que me escuchas, fue más real que cualquier cosa que haya experimentado en mis 52 años de vida. La oscuridad que me envolvió no era ausencia de luz, era algo más profundo, más completo. Y entonces, de repente, apareció una luminosidad que no puedo comparar con nada terrenal. No era como la luz del sol que lastima los ojos. Era una luz suave, maternal, que te abraza completamente. Y en medio de esa luz, la vi, la Virgen de Guadalupe, exactamente como aparece en el ayate de Juan Diego en el Tepeyac. Su manto azul estrellado, su túnica rosa, sus manos juntas en oración, su rostro mestizo lleno de una ternura que me hizo llorar sin lágrimas. Estaba ahí, frente a mí,
y era tan real como tú que me escuchas ahora. Más real, incluso, porque todo lo demás parecía difuminarse, pero ella era absolutamente nítida, absolutamente presente. Escuché su voz. Y aquí viene algo extraordinario que jamás había experimentado. Me habló simultáneamente en náhuatl y en español, y yo comprendía ambos idiomas perfectamente, aunque nunca había estudiado náhuatl. Su voz era como un río de miel, como el abrazo de una madre, como el consuelo más profundo que un alma puede recibir. Miguel, hijo mío amado, me dijo. Y al escuchar mi nombre en sus labios, sentí que toda mi vida había sido un camino hacia ese momento. No temas, continuó. Tu misión apenas comienza. He escuchado cada una de tus oraciones en la capilla vacía. He recogido cada una de tus lágrimas por las almas perdidas de Tijuana. He visto tu corazón quebrarse por aquellos que todos han abandonado. Y ahora te digo, tú serás mi instrumento para mostrar al mundo que ningún alma está tan perdida que mi hijo no pueda alcanzarla. Me mostró entonces visiones que me dejaron sin aliento. Vi a José Luis Morales, no como lo había conocido minutos antes, sino transformado, radiante, libre. Vi su rostro limpio, sus ojos claros, sus manos no temblando por el alcohol, sino levantadas en adoración. Vi a María Elena y a sus 3 hijos abrazando a ese hombre nuevo, restaurado, redimido. Vi un centro donde decenas de personas con cadenas rotas levantaban sus manos hacia el cielo. Vi todo esto con una claridad absoluta. ¿Has entendido, Miguel?, me preguntó la Virgen. Tu caída no fue un accidente, fue el camino hacia la resurrección. Así, como mi hijo cayó 3 veces en la vía dolorosa, pero se levantó para completar su misión, así tú caerás, pero te levantarás para cumplir la tuya. El alcoholismo que destruye a Tijuana no es más fuerte que la gracia que yo intercedo ante mi hijo. Y José Luis será el primero de muchos que experimentarán esta gracia radical. Quise quedarme ahí para siempre. La paz que sentía en su presencia era indescribable. Pero ella sonrió con esa ternura maternal y dijo: «Todavía no es tu tiempo, hijo. Regresa. Perdona como mi hijo perdona. Ama como mi hijo ama. Y verás mi gloria manifestada en las almas más quebrantadas de esta ciudad fronteriza que tanto amo». Extendió su mano y tocó mi frente. Sentí un calor que me atravesó completamente, un fuego que no quemaba, sino que sanaba, que restauraba, que hacía nuevas todas las cosas. Y entonces desperté. Pero no en ese sótano de Tijuana. Desperté en el Hospital General, rodeado de máquinas, de cables, de monitores emitiendo pitidos constantes. Abrí los ojos lentamente. Lo primero que vi fue el rostro atónito de una enfermera. Su nombre, lo supe después, era Guadalupe Moreno, y su expresión de shock absoluto me hizo entender que algo extraordinario había sucedido. «Doctor Salinas», gritó corriendo hacia el pasillo. «Doctor Salinas, venga rápido. El padre despertó». Escuché pasos apresurados. Un hombre de unos 50 años, con bata blanca y estetoscopio, entró casi corriendo. Me miró como si viera un fantasma. «Padre Miguel», dijo con voz temblorosa. «¿Me escucha? ¿Sabe dónde está?» Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. La enfermera me acercó un vaso con agua y bebí lentamente. «Estoy en el hospital», logré decir. «¿Cuánto tiempo?» El doctor Salinas se quedó en silencio por un momento largo. Después, negó con la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. «Padre, usted ha estado en muerte clínica durante 3 días. 72 horas con encefalograma plano, fractura temporal izquierda, contusión cerebral severa, daño neurológico que considerábamos irreversible. Le dije a su familia que se preparara para lo peor. Y ahora está despierto, consciente, hablando coherentemente». Otros médicos y enfermeras empezaron a llenar la habitación. Todos me miraban con una mezcla de asombro y confusión. El doctor Salinas pidió inmediatamente una resonancia magnética. «Necesito ver qué está pasando en su cerebro», dijo. «Esto es médicamente imposible». Me llevaron en una camilla a través de pasillos blancos llenos de personal médico que se detenía a verme pasar, murmurando entre ellos. La resonancia duró más de 1 hora.
y cuando los resultados estuvieron listos, el doctor Salinas los estudió durante largos minutos en silencio. Después me miró directamente a los ojos y dijo algo que jamás olvidaré. Padre Miguel, soy neurocirujano desde hace 22 años. He visto cientos de casos de trauma craneal severo. He operado cerebros. He estudiado cada tipo de lesión neurológica conocida. Y lo que estoy viendo en estos resultados desafía todo lo que la ciencia médica entiende sobre el cerebro humano. Señaló las imágenes en la pantalla de su computadora. Mire aquí. Hace 3 días, cuando lo trajeron en ambulancia, su cráneo tenía una fractura temporal de 8 centímetros. El hueso estaba hundido, presionando su cerebro. La hemorragia interna era masiva. El edema cerebral alcanzó niveles críticos. Tuvimos que operarlo de emergencia solo para estabilizarlo, pero les dije a sus familiares que aunque sobreviviera, las probabilidades de daño neurológico permanente eran del 98%. Le mostré estas primeras tomografías a 5 colegas. Todos coincidieron. Recuperación imposible. Cambió a las imágenes nuevas. Y ahora mire esto. La fractura está completamente curada. No cicatrizada gradualmente como esperaríamos en semanas o meses. Curada. El edema desapareció por completo. Las áreas del cerebro que mostraban daño tisular irreversible ahora aparecen completamente normales. Padre, esto no sucede. No en 3 días. No en 3 meses. No en 3 años. Simplemente no sucede según todo lo que sabemos de neurología. ¿Has experimentado un milagro similar? Cuéntanos tu testimonio. La noticia se expandió por el hospital como fuego en pasto seco. Durante el resto de ese día, 8 médicos diferentes vinieron a examinarme, a estudiar mis resultados, a intentar encontrar una explicación racional. Todos llegaban a la misma conclusión. No había explicación racional. La doctora Patricia Jiménez, neuróloga con 30 años de experiencia, me dijo directamente: Padre, soy católica practicante, pero también soy científica. Siempre he creído que Dios trabaja a través de la medicina, pero lo que está sucediendo en su cuerpo va más allá de cualquier proceso médico conocido. Si esto no es un milagro, entonces no sé qué es. Las noticias llegaron rápidamente a la comunidad. María Elena vino corriendo al hospital esa misma tarde, acompañada de sus 3 hijos. Cuando entraron a mi habitación y me vieron sentado en la cama, hablando normalmente, ella cayó de rodillas llorando. Padre, pensé que lo habíamos perdido. José Luis, él está devastado por lo que hizo. Está en prisión ahora, acusado de intento de homicidio. Pero padre, cuando los paramédicos lo sacaron de nuestra casa sin pulso, mi esposo se derrumbó completamente. No ha bebido una sola gota desde ese momento. Está en la cárcel, sobrio, llorando sin parar, diciendo que mató a un hombre de Dios. Sus palabras me impactaron profundamente. José Luis había dejado el alcohol no por tratamiento ni por voluntad propia, sino por el shock de creer que había matado a alguien. El peso de la culpa había logrado lo que años de rehabilitación no pudieron. Pero yo sabía, por lo que la Virgen me había mostrado, que esto era apenas el comienzo de su transformación. Los medios de comunicación locales comenzaron a llegar. Carmen Ruiz, reportera del Canal 12 de Tijuana, fue la primera en conseguir una entrevista. Le conté mi experiencia de manera sencilla, sin dramatismos innecesarios. Solo los hechos: la caída, la muerte clínica, el encuentro con la Virgen de Guadalupe, la resurrección inexplicable. Cuando el reportaje se transmitió esa noche, el hospital recibió cientos de llamadas. Personas preguntando por mí, pidiendo oraciones, compartiendo sus propias historias de adicción y desesperanza. El obispo de Tijuana, Monseñor Ricardo Torres, vino personalmente al hospital al 4.º día. Me encontró caminando por los pasillos, completamente recuperado físicamente. Me abrazó con lágrimas en los ojos. Miguel, la iglesia necesita investigar formalmente lo que ha sucedido, pero más allá de cualquier proceso oficial, yo te creo. He visto los reportes médicos. He hablado con el doctor Salinas. Y más importante, veo en tus ojos que has estado en presencia de lo sagrado. Me dijo que mientras yo estaba inconsciente, 23 personas habían llamado a la parroquia
reportando que habían soñado con la Virgen de Guadalupe, pidiéndoles que oraran por un padre que había caído. Ninguno de ellos se conocía entre sí. Ninguno sabía de mi accidente hasta después. «Miguel», me dijo el obispo, «creo que la Virgen está llamando a toda nuestra diócesis a un despertar espiritual, y tú eres el instrumento que ella ha elegido. Pero la verdadera prueba de este milagro, hermano, hermana que me escuchas, no estaba en los expedientes médicos ni en los testimonios de doctores. Estaba esperándome en una celda de la prisión municipal de Tijuana, donde un hombre llamado José Luis Morales llevaba 5 días sobrio por primera vez en 15 años, consumido por la culpa de creer que había asesinado a un sacerdote. La verdadera prueba sería lo que sucedería cuando regresara a esa casa donde todo había comenzado. Me dieron de alta al 5.º día, contra las recomendaciones iniciales del doctor Salinas de mantenerme en observación por al menos 2 semanas. Pero todos los exámenes mostraban que estaba completamente sano. Mi primera acción al salir del hospital no fue regresar a la parroquia, no fue descansar, fue ir directamente a la prisión municipal. Necesitaba ver a José Luis. Necesitaba cumplir la misión que la Virgen me había encomendado. El guardia de la prisión me reconoció de las noticias. Sus ojos se abrieron como platos. «Padre, ¿es realmente usted el padre del milagro?», asentí. «Necesito ver a José Luis Morales». El guardia dudó. «Padre, ese hombre está acusado de intentar matarlo. ¿Está seguro?», sonreí. «Más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida». Me llevaron a través de pasillos grises hasta una sala de visitas pequeña, y ahí lo trajeron. José Luis Morales entró con las manos esposadas, los ojos al suelo, su cuerpo temblando ligeramente por los efectos del síndrome de abstinencia que todavía estaba superando. Cuando levantó la vista y me vio, su rostro se descompuso completamente. Cayó de rodillas ahí mismo, esposado, llorando como un niño. «Padre, padre, lo siento», sollozaba. «Lo siento tanto. Quería matarme cuando me dijeron lo que le hice. Intenté ahorcarme con mis sábanas la primera noche. Los guardias me detuvieron. Padre, merezco el infierno por lo que hice. Usted solo vino a ayudar y yo intenté asesinarlo. ¿Cómo puede estar aquí? ¿Cómo puede estar vivo?». Me arrodillé frente a él, ignorando las protestas del guardia sobre protocolo de seguridad. Tomé sus manos esposadas entre las mías. «José Luis, hermano, vine a decirte algo que necesitas escuchar. Te perdono, completamente, sin condiciones. Y más importante que mi perdón, Cristo te perdona. La Virgen de Guadalupe me envió de regreso específicamente para decirte esto. Tu vida no ha terminado, apenas está comenzando». Sus sollozos se intensificaron. «No merezco perdón. No merezco nada después de lo que hice». Lo miré directamente a los ojos. «José Luis, ninguno de nosotros merece la gracia de Dios. Yo no la merezco. Tú no la mereces. Nadie la merece. Pero Él nos la da de todas formas. Eso es lo que hace que sea gracia. Y la Virgen me mostró tu futuro, hermano. Te vi libre. Te vi transformado. Te vi ayudando a otros hombres a liberarse de las cadenas del alcoholismo. Vi a tu esposa y tus hijos abrazándote, no con miedo, sino con alegría. Pero lo que sucedió al 3.er día desafió toda explicación médica conocida». José Luis me miraba como si no pudiera comprender las palabras que estaba escuchando. «¿Libre?», repitió. «Padre, llevo 15 años encadenado al alcohol. He intentado dejarlo docenas de veces. He prometido a María Elena 1000 veces que cambiaría. He visto a mis hijos llorar mientras yo elegía la botella sobre ellos una y otra vez. ¿Cómo puedo ser libre?». Me senté en la silla fría de metal frente a él. «José Luis, déjame contarte lo que aprendí durante esos 3 días entre la vida y la muerte. Aprendí que la gracia de Dios no es algo que ganamos por ser lo suficientemente fuertes o buenos. Es algo que recibimos cuando finalmente aceptamos que somos completamente débiles e incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Tú has tocado fondo, hermano. Creíste que habías matado a un hombre de Dios. Ese horror que sientes, esa culpa que te consume, esa es la puerta por donde la gracia puede entrar». Apreté sus manos con más fuerza. «Pero necesitas entender algo crucial. No puedes liberarte del alcoholismo por tu propia fuerza.
Ya lo has intentado y has fallado, ¿verdad? Asintió miserablemente. Entonces deja de intentarlo solo. Entrega esa batalla a Cristo. Dile, Señor, no puedo, pero tú sí puedes. Toma esta adicción que me está matando y destrúyela con tu poder, porque yo no tengo ninguno. Pasé las siguientes 2 horas en esa sala de visitas con José Luis, no predicándole, no condenándolo, sino simplemente compartiendo mi propia humanidad. Le conté sobre mis dudas, sobre las veces que había cuestionado si Dios realmente escuchaba mis oraciones por los adictos de Tijuana. Le hablé de Ricardo, el hombre que intentó atacarme con una botella rota. Le confesé mi miedo, mi debilidad, mis fracasos ministeriales. José Luis, no soy un superhéroe espiritual, le dije. Soy solo un hombre que ha visto la misericordia de Dios actuar de formas que no puedo explicar. Y si Dios puede resucitarme de 3 días de muerte clínica, puede liberarte de 15 años de alcoholismo. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que decir sí a su gracia. Oramos juntos en esa celda. José Luis, con sus manos esposadas, llorando mientras pronunciaba palabras que llevaba años sin decir. Jesús, perdóname. Virgen de Guadalupe, ayúdame. Ya no puedo solo. Te necesito. Y mientras orábamos, sentí la presencia del Espíritu Santo llenando ese lugar frío y gris, transformándolo en un santuario sagrado. Antes de irme, le hice una promesa. Voy a hablar con el fiscal. Voy a pedirle que retire los cargos. Lo que me hiciste no fue intento de homicidio. Fue un hombre enfermo, desesperado, que necesitaba ayuda y no sabía cómo pedirla. No voy a permitir que pases años en prisión cuando podrías estar reconstruyendo tu vida y tu familia. José Luis negó con la cabeza. Padre, merezco estar aquí. Tal vez, respondí. Pero la gracia no se trata de lo que merecemos. Se trata de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si este testimonio tocó tu corazón, si sientes que Dios te está hablando. Trabajé durante 2 semanas con un abogado de la parroquia, presentando testimonios médicos, cartas de perdón, documentación del estado de intoxicación extrema de José Luis en el momento del incidente. El fiscal, un hombre llamado Héctor Ruiz, que también era católico, escuchó el caso completo. Al final, con lágrimas en sus propios ojos, aceptó reducir los cargos a asalto simple, con sentencia suspendida, condicionada a que José Luis entrara en un programa de rehabilitación supervisado. El día que José Luis salió de la prisión, 22 días después del incidente, estuve ahí esperándolo. Salió pálido, todavía temblando ligeramente, pero sus ojos eran diferentes. Había claridad en ellos que no existía antes. María Elena estaba conmigo, con sus 3 hijos. Cuando José Luis los vio, colapsó en el suelo llorando. Sus hijos corrieron hacia él, abrazándolo sin el miedo que solían mostrar. María Elena se arrodilló junto a su esposo, y toda la familia se fundió en un abrazo que había sido imposible durante años. Gracias, padre, me dijo José Luis cuando finalmente pudo hablar. Gracias por ver en mí lo que ni yo mismo podía ver. Le sonreí. Hermano, esto apenas comienza. El camino de la recuperación es largo. Habrá días difíciles. Habrá momentos donde la tentación será abrumadora. Pero ahora tienes algo que no tenías antes. Tienes un encuentro real con la gracia de Dios. Y ese encuentro cambia todo. Inscribimos a José Luis en el programa de recuperación de adicciones que la parroquia ofrecía. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que los programas tradicionales no eran suficientes para los casos más severos de alcoholismo en Tijuana. Necesitábamos algo más profundo, más intensivo. Y fue entonces cuando recordé la visión que la Virgen de Guadalupe me había mostrado. Un centro donde personas con cadenas rotas levantaban sus manos al cielo. Con la ayuda del obispo y de benefactores que habían escuchado sobre el milagro, comenzamos a establecer lo que eventualmente se convertiría en el Centro de Rehabilitación Nuestra Señora de Guadalupe, un lugar donde la fe y la ciencia médica trabajarían juntas para liberar a los adictos, donde psicólogos y sacerdotes colaborarían, donde la oración y la terapia se entrelazarían. José Luis fue nuestro primer residente oficial.
Durante 6 meses vivió en el centro, asistiendo a terapia diaria, participando en grupos de apoyo, pero sobre todo, aprendiendo a construir una relación genuina con Cristo. Lo vi transformarse día a día. El temblor de sus manos desapareció. El color regresó a su rostro. La paz empezó a reflejarse en sus ojos. Pero lo más hermoso fue verlo comenzar a ayudar a otros. 3 meses después de su ingreso, cuando llegó un nuevo residente luchando con los síntomas de abstinencia, José Luis se sentó junto a él toda la noche. Le habló de su propia historia, de cómo había intentado matar a un sacerdote, de cómo ese sacerdote regresó no con condena, sino con perdón. «Si Dios puede perdonarme a mí», le dijo José Luis a ese hombre desesperado, «puede perdonar y transformar a cualquiera». Los siguientes meses trajeron desafíos que no había anticipado. El centro atrajo la atención de los narcotraficantes locales, quienes veían nuestro trabajo como una amenaza a su negocio. Recibí 3 amenazas de muerte. Una noche, alguien pintó «Cierra o muere» en las paredes del centro. Pero recordé las palabras de la Virgen: «Tu misión apenas comienza», y me negué a ceder al miedo. José Luis estaba conmigo cuando llegó la tercera amenaza. Me miró y dijo algo que jamás olvidaré: «Padre, usted estuvo dispuesto a morir por mí cuando ni siquiera me conocía. Ahora yo estoy dispuesto a morir por esta misión, porque sé que lo que hacemos aquí es más importante que nuestras vidas». Su valor me inspiró a continuar cuando mi propia fe flaqueaba. 6 meses después del milagro, celebramos un evento especial en el centro. 47 personas que habían experimentado liberación del alcoholismo o las drogas a través de nuestro ministerio vinieron a dar testimonio. José Luis fue el primero en hablar, con su esposa y sus 3 hijos sentados en primera fila. Contó su historia completa. Habló sin vergüenza de sus años perdidos, de la violencia que infligió a su familia, del día que empujó a un sacerdote por las escaleras creyendo que lo había matado. «Pero ese sacerdote», dijo José Luis señalándome, «ese sacerdote que debería odiarme, me mostró el rostro de Cristo. Me mostró que el perdón es más poderoso que la culpa, que la gracia es más fuerte que la adicción. Y ahora, hermanos y hermanas, llevo 6 meses completamente sobrio. No por mi fuerza, porque no tengo ninguna, sino por el poder de Dios trabajando en mi debilidad». La transformación de José Luis se convirtió en el testimonio más poderoso de nuestro centro. Los medios locales lo entrevistaron. Su historia se compartió en iglesias por toda Tijuana, y algo extraordinario comenzó a suceder. Familias que habían perdido toda esperanza con sus seres queridos adictos empezaron a traerlos al centro. «Si José Luis Morales pudo cambiar», decían, «entonces hay esperanza para mi esposo, para mi hijo, para mi hermano». En los 3 años siguientes, más de 200 personas pasaron por nuestro programa de rehabilitación. No todos tuvieron éxito. Algunos recayeron, algunos abandonaron, algunos regresaron a sus antiguos patrones. Pero muchos encontraron la libertad que habían creído imposible. Y José Luis se convirtió en el coordinador principal de nuestros grupos de apoyo, usando su propia experiencia para guiar a otros por el mismo camino de gracia radical que él había recorrido. Hoy, mientras te hablo desde Tijuana, José Luis Morales está celebrando 4 años completamente sobrio. Su matrimonio con María Elena se ha transformado en algo hermoso, lleno del amor que ambos pensaron perdido para siempre. Sus 3 hijos, que antes se escondían cuando escuchaban su voz, ahora corren hacia él con alegría. Consiguió trabajo como supervisor en una empresa de construcción, recuperando la dignidad profesional que había perdido. Pero más que eso, hermano, hermana que me escuchas, José Luis se ha convertido en un instrumento poderoso de la gracia de Dios. Ha guiado personalmente a 53 hombres a través del proceso de recuperación. Ha visitado cárceles, compartiendo su testimonio con prisioneros que luchan con adicciones. Ha hablado en escuelas secundarias, advirtiendo a jóvenes sobre los peligros del alcoholismo. El barrio donde José Luis y su familia viven ha experimentado una transformación documentable.
Los reportes de violencia doméstica en esa área han disminuido en un 35% en 3 años. 8 centros de rehabilitación adicionales han abierto en Tijuana usando nuestro modelo de integrar fe y ciencia. El obispo ha iniciado el proceso para reconocer oficialmente el milagro de mi resurrección, con testimonios de 32 testigos médicos y civiles. Pero para mí, el verdadero milagro no está en los expedientes médicos que documentan mi recuperación imposible. El verdadero milagro está en el rostro de José Luis Morales cuando abraza a sus hijos sin alcohol en su aliento. Está en las lágrimas de María Elena cuando me dice que finalmente recuperó al hombre del que se enamoró. Está en cada adicto que encuentra libertad, en cada familia que se restaura, en cada vida que se transforma. Hermano, hermana, si en tu familia hay alguien destruido por las adicciones, si has perdido la esperanza en un ser querido que parece imposible de cambiar, quiero que escuches esto claramente. Dios tiene un propósito específico para tu situación. Tiene un plan de restauración que solo Él puede realizar. No importa cuántos años han pasado, no importa cuántas veces han fallado los intentos de recuperación, no importa cuán profundo haya caído tu ser querido en la adicción. Así como la Virgen de Guadalupe intervino aquella tarde del 17 de agosto en Tijuana, asimismo puede manifestarse en tu hogar. Así como ella me envió de regreso con un mensaje de perdón y gracia radical para José Luis Morales, asimismo tiene un mensaje de esperanza para tu familia. La misma gracia que resucitó mi cuerpo después de 3 días de muerte clínica puede resucitar el alma de tu ser querido después de años de muerte espiritual. Pero necesitas hacer algo. Necesitas soltar el control. Necesitas dejar de intentar arreglar a esa persona con tu propia fuerza. Necesitas llevar esa situación imposible a los pies de Cristo y decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Virgen de Guadalupe, intercede por mi familia como intercediste por los Morales. Manifiesta tu poder donde yo solo veo imposibilidad. Y después, hermano, hermana, necesitas hacer lo más difícil. Necesitas perdonar. Perdonar la violencia, perdonar las promesas rotas, perdonar los años perdidos. Porque el perdón no es decir que lo que hicieron estuvo bien. El perdón es decidir que la gracia de Dios es más poderosa que el resentimiento que cargas. Es abrir la puerta para que esa gracia transformadora entre y haga lo que solo ella puede hacer. Padre Celestial, por la intercesión de la Virgen de Guadalupe, toca ahora mismo el corazón de cada persona que escucha este testimonio. Entra en sus hogares, donde la adicción ha sembrado destrucción. Manifiesta tu poder sanador en las familias quebrantadas. Revela tu amor transformador a aquellos que han perdido toda esperanza. Que la misma gracia que resucitó mi cuerpo resucite las almas de sus seres queridos. Que el mismo perdón que liberó a José Luis Morales libere a sus familias de las cadenas del resentimiento y la desesperación. Amén. Esta semana, quiero que hagas algo específico. Busca a esa persona por quien has perdido la esperanza. Puede ser tu esposo, tu hijo, tu hermano, tu amigo. Acércate a esa persona, no con condenación, sino con amor. Ofrécele perdón incondicional, aunque no lo merezca, aunque no lo haya pedido. Y después, ora específicamente, pidiendo la intercesión de la Virgen de Guadalupe en su vida. Hazlo con fe, creyendo que el mismo Dios que transformó lo imposible en Tijuana puede transformar lo imposible en tu familia. Y si este testimonio tocó tu corazón, si sientes que Dios te está hablando directamente a través de esta historia, te pido que lo compartas. Suscríbete al canal para más testimonios que cambiarán tu vida, porque cada historia que compartimos es una semilla de esperanza plantada en el corazón de alguien que está luchando. Y nunca sabes quién necesita escuchar exactamente este mensaje hoy. Que la gracia radical que transformó a José Luis Morales aquella tarde en Tijuana se manifieste también en tu hogar.
Que el poder de la Virgen de Guadalupe interceda por tu familia. Que el amor infinito de Cristo rompa cada cadena de adicción, de violencia, de desesperanza, y que experimentes en tu propia vida el milagro de ver lo imposible convertirse en realidad a través del poder transformador de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que la Virgen de Guadalupe te cubra con su manto protector. Y que nunca olvides que ninguna situación es demasiado difícil para Dios. Ninguna adicción es demasiado fuerte para su gracia. Ninguna alma está tan perdida que su amor no pueda alcanzarla. Ve en paz, hermano, hermana, sabiendo que eres profundamente amado y que tu familia está en las manos del Dios de los milagros.